El 7 de enero de 1952, Javier de Borbón Parma, líder del movimiento carlista, se autoproclamó rey legítimo de España en una ceremonia simbólica ante un grupo de carlistas. Con este acto reafirmaba su derecho al trono en oposición a la monarquía franquista y a la rama borbónica oficial que representaba Juan Borbón, padre de Juan Carlos I. Contexto histórico: el carlismo y la cuestión dinástica. El carlismo fue un movimiento monárquico tradicionalista surgido en el siglo XIX en España, tras la muerte de Fernando VII en 1833. Su viuda, María Cristina de Borbón, actuó como regente de su hija Isabel II, pero los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey fallecido, consideraban que la corona le correspondía a él por la ley sálica, que excluía a las mujeres del trono. Este conflicto dinástico llevó a una serie de guerras civiles en España, conocidas como las guerras carlistas, de 1833 a 1876. A lo largo del tiempo, los carlistas se convirtieron en un movimiento político que defendía una monarquía católica, tradicionalista y descentralizada. Durante el siglo XX, el carlismo siguió teniendo presencia, aunque perdió fuerza tras la instauración de la dictadura de Franco. Sin embargo, aún había sectores que reclamaban los derechos dinásticos de la rama carlista, representada en aquel momento por Javier de Borbón Parma. Pero la pregunta es, ¿quién era Javier de Borbón Parma? Javier de Borbón Parma era descendiente directo de la línea carlista y fue designado regente del carlismo en 1936 por su tío Alfonso Carlos de Borbón, último pretendiente carlista de la dinastía tradicional. A pesar de su apoyo inicial a Franco durante la Guerra Civil Española, Javier se distanció del régimen franquista, ya que este no restauró la monarquía tradicionalista. Por el contrario, Franco optó por consolidar su propio poder y designó más adelante como su sucesor a Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII. Javier fue incluso arrestado en España en 1945 por sus críticas al franquismo y posteriormente expulsado del país. Sin embargo, siguió reclamando el trono y manteniendo la estructura del carlismo en el exilio. La autoproclamación como rey en 1952. El 7 de enero de ese año, en un acto privado ante un grupo de carlistas leales, Javier de Borbón Parma se proclamó rey Javier I de España. Este acto simbólico pretendía reforzar su posición como heredero legítimo del trono español según la tradición carlista. Sin embargo, su proclamación no tuvo ningún reconocimiento oficial ni impacto real en la política española. Franco mantenía el control absoluto del país y había consolidado su alianza con sectores monárquicos que apoyaban a Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I. A pesar de la proclamación de Javier, el carlismo estaba dividido internamente entre sectores más tradicionalistas y otros que se alineaban con el régimen franquista. Consecuencias y legado. La autoproclamación de Javier de Borbón Parma no tuvo efecto práctico, pero dejó un precedente dentro del movimiento carlista. En el año 1956, Javier intentó sin éxito consolidar su posición como pretendiente al trono legítimo, pero terminó siendo desplazado por su propio hijo, Carlos Hugo de Borbón Parma, quien evolucionó hacia una línea más progresista del carlismo. En los años 60 y 70, el carlismo perdió fuerza como alternativa política y monárquica, y tras la muerte de Franco en 1975, la restauración borbónica en la figura de Juan Carlos I dejó sin influencia real al carlismo. Javier de Borbón Parma murió en 1977, dejando un carlismo fragmentado y sin peso en la política española contemporánea. En conclusión, el intento de Javier de Borbón Parma de reclamar la monarquía en 1952 fue más un acto simbólico que una verdadera amenaza al régimen franquista. Su proclamación como rey no tuvo consecuencias prácticas, pero reflejó la resistencia de ciertos sectores tradicionalistas frente a la monarquía oficialista y al franquismo. A lo largo del siglo XX, el carlismo pasó de ser una fuerza política relevante a un movimiento con poca influencia, especialmente tras la consolidación de Juan Carlos I como rey de España y la llegada de la democracia en 1978.